Hello there, sean todos bienvenidos a PsicoFreedom. Un podcast sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. El día de hoy vamos a presentar una entrevista muy cortica sobre psicología comunitaria basada en el podcast anterior, y si no lo han escuchado les dejamos el link aquí abajito en la descripción. Bueno, la idea de estas preguntas es un poco contextualizar tanto el podcast, si no lo han escuchado también pueden escuchar las preguntas y de pronto interesarse por él, y más nuestra percepción como profesionales en el tema. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la psicología comunitaria desde sus inicios hasta la actualidad? Bueno, la psicología comunitaria ha tenido muchas revoluciones internas y externas de acuerdo a lo que ha pasado con las revoluciones sociales, pero hay que aclarar que la psicología comunitaria surgió en Latinoamérica mucho antes que en Estados Unidos, y eso está en el podcast, por lo cual es importante recalcarlo para alejarnos de los modelos que están arraigados en nuestra sociedad, que son los norteamericanos, los europeos. Y nosotros como psicólogos comunitarios, creo que nuestro deber es recuperar la cultura de nuestra propia región, para enfatizar nuestra praxis de forma mucho más centralizada en nuestro contexto. Ya respondiendo directamente a tu pregunta, la psicología comunitaria ha evolucionado de una forma muy interesante desde que surgió la necesidad de entender por qué pasa lo que pasa en Latinoamérica. Y ha tenido cada vez más impacto de acuerdo también a la misma coyuntura histórica y política que vivimos como país y como continente. Así que poco a poco la psicología comunitaria desde sus inicios ha tomado su propia importancia y brilla por sí sola, porque es la puerta al entendimiento de las problemáticas más importantes de nuestro contexto. Yo creo que algo muy importante es notar que la psicología comunitaria nació en Latinoamérica, precisamente porque no se había hecho investigación sobre psicología. En Latinoamérica simplemente se habían adaptado toda la teoría de eurocentrista, la que se estaba manejando realmente en Estados Unidos y en Inglaterra y en Alemania. Pero no aplicaba a nosotros como Latinoamérica, porque las problemáticas que ellos tenían en ese momento no eran las mismas que las nuestras. Nosotros estamos pasando por momentos de violencia, dictaduras. Latinoamérica estaba, bueno, estamos, pero fue una época, como dice Santi, de coyuntura, en la que esos modelos no aplicaron, no nos servían, no era lo que necesitábamos, y los psicólogos empezaron a darse cuenta que necesitábamos contextualizar las problemáticas para poder realmente mitigarlas de una forma significativa y real, no simplemente, como dicen por ahí, pañitos de agua tibia. Y de ahí nació este nuevo enfoque. Yo creo que lo que ha evolucionado desde que nació teóricamente y se intentó implementar en los gobiernos en Latinoamérica, a la actualidad, en los últimos 20 años, la gran diferencia es que ahora sí se está aplicando. Ya las políticas públicas van orientadas más a la comunitaria que, por ejemplo, a la psicología clínica. Se busca transformar comunidades para reconstruir el tejido social del país. Y ese punto de evolución ha sido tan alto y tan importante que no me imagino cuál va a ser el siguiente. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué importancia tiene la psicología comunitaria en el contexto de la salud mental y el bienestar social? Esa es una pregunta un poquito compleja de responder, porque si hablamos de nuestro momento actual, la salud mental ha empeorado desde la pandemia. Muchas personas tienen con muchos problemas por el aislamiento, la depresión, que ahora es más común hoy en día, o sufrir de algún trastorno psicológico en particular, o algún trastorno de salud física. Eso está muy arraigado con lo que hablamos en el canal sobre epigenética. Epigenéticamente como sociedad estamos mal. Entonces, la psicología comunitaria aquí llega, igual que llegó en los años 60, 70, cuando estábamos en una crisis muy profunda, para atender las necesidades de las poblaciones, de las comunidades, de las personas, para ir capa por capa, como lo explica Brofenbrer en su teoría de entornos ecológicos, de que para que el ser humano encuentre un bienestar y un equilibrio social, tiene que empezar desde la familia. Y esa es la base de la psicología comunitaria, todos los tejidos sociales, la familia, la comunidad, el gobierno, lo social. Ahora tiene mucha más importancia en el contexto de la salud mental y sobre todo en el bienestar social, porque cada una está conectada con la otra. Entonces, si todos tenemos bienestar psicológico, va a haber un bienestar social mucho más profundo en que las personas interactúen de forma pacífica, tranquila y equilibrada entre ellos y el ambiente. Yo creo que lo más importante de la psicología comunitaria en el contexto actual, como tú mencionas, también es que
salud mental y bienestar social en Latinoamérica sería imposible sin psicología comunitaria. O si no imposible, muy difícil. Uno de los principales problemas de nuestra sociedad, por ejemplo en el contexto colombiano, es que nuestro tejido social se quebró con el conflicto, con todas las catástrofes políticas que hemos tenido durante los últimos, 100 años, tal vez más. Yo diría 400. Entonces, como se rompió tanto, todo el mundo vive con miedo, con desconfianza, con terror, con ansiedad, con pánico, desempleados, sin dinero, con deudas, los hijos. Y si no utilizamos el tejido social y la psicología comunitaria dentro del tejido social para reconstruirlo, conseguir salud mental es muy difícil, porque nosotros sabemos, o es bien sabido por la mayoría de personas, una red de apoyo sólida es muy difícil sobrevivir en general, enfrentarse a las vicisitudes de la vida. Entonces, la psicología comunitaria nos da esa herramienta como sociedad, de volver a ser sociedad. Sí, tener muchos cambios en la estructura social para dar el siguiente paso evolutivo, como lo llamamos aquí en Psicofreedom. El salto epigenético. El salto epigenético. Bueno, la tercera pregunta, casi se me lo quiero contar. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los psicólogos comunitarios en su trabajo diario? Y esto es un tema del que yo quería hablar contigo, y que me gusta hablar con mis compañeros, porque, hay tela sobre esos desafíos que presentan los psicólogos comunitarios a la hora ya de hacer acción social. Pues creo que uno de los desafíos más importantes que enfrentamos como psicólogos es la intersubjetividad de las personas en la comunidad. Las problemáticas se componen de muchas visiones y de formas de interpretarlo. Y nuestra tarea es encontrar la manera más efectiva, asertiva, para que todas las personas encuentren un entendimiento en común para la resolución de conflictos. O sea, yo partiría de que el problema es la intersubjetividad y quizás también lo que hablaba este autor Bauman sobre la importancia que es mantener los derechos, el Estado de Derecho entre las personas, que eso lo pisotean constantemente cuando surge un problema. Entonces, cuando no hay canales o no hay herramientas eficaces para la resolución de conflictos, ese es uno de los motivantes mucho más grandes que otros problemas en las comunidades, en la ciudad, en todas partes, porque la convivencia es un conflicto en potencia. Así que hay que encontrar herramientas eficaces para la resolución de conflictos de forma diplomática, sin recurrir a la violencia y de forma tal que todos queden satisfechos. Y eso es un lío. ¿Saben por qué es un lío para mí? Y para muchas otras cosas, y es que la gente se le olvida que el psicólogo también es un ser humano. Sí. Entonces llegamos a las comunidades, pues nos hemos tenido que relacionar con diferentes comunidades de diferentes tipos, diferentes edades. Y uno de los choques más fuertes es el rechazo de las comunidades hacia los equipos de psicólogos. Porque como nuestra sociedad está tan fragmentada, vuelvo y lo repito, ellos ya, la mayoría de comunidades sienten que lo que le van a hacer es daño, porque ya los han engañado muchos políticos, ya los han engañado muchos grupos de organizaciones gubernamentales y cosas así, que llegan, hacen la pantomima, se toman las fotos, pero nunca hacen la acción psicosocial o nunca hacen realmente un proyecto que mitiguen y sea significativo para la comunidad, y ellos ya generaron esa desconfianza. Entonces llegas tú con todo el ánimo y te encuentras con esa intersubjetividad de la que hablas antes. Ya la experiencia y la historia de la comunidad, llegar uno como un desconocido, no solamente a intentar entenderla y intentar ayudar a la comunidad, sino a lidiar con ese rechazo de primerazo, porque pasa en muchas comunidades. Bueno, para finalizar, tengo la última pregunta. ¿Qué perspectivas futuras ves para el desarrollo de la psicología comunitaria y su impacto en las comunidades? Yo he visto, después de la pandemia, la psicología comunitaria ha cobrado más importancia debido a las urgencias individuales y colectivas de las personas, por los mismos problemas de adaptación, de comunicación, de autoaceptación. Entonces la psicología comunitaria va a tener el privilegio, el rol histórico de cambiar aquellas cosas que durante mucho tiempo se han perpetuado y han servido como herramientas de control social, como las políticas públicas, mejorarlas para que las personas tengan un servicio eficaz de salud mental, que las comunidades tengan también sus propias formas de solución de conflictos y que exista un acompañamiento permanente a esas problemáticas. La psicología comunitaria debe posicionarse mucho más en la política y en la educación para que le logre un cambio fundamental en el tejido social, en el contexto colombiano. Y eso se va a hacer y se está haciendo en ese momento, porque la psicología comunitaria es fundamental.
Yo creo que en base en lo que se está haciendo, teniendo una perspectiva hacia el futuro, gracias a la globalización, las redes sociales, los diferentes medios de comunicación como en el que ustedes nos están viendo, las personas se interesan cada vez más recuperarse, ¿no? Creo que la pandemia nos dejó tan destrozados que nos empezó a despertar sobre muchas otras problemáticas que habíamos ignorado, conflictos globales, inequidad, bueno, tantas problemáticas que teníamos que es como tristeza. Pero ya la gente como que se cansó, yo siento eso en la sociedad, ¿no? La gente se cansó y en redes sociales se está buscando información, se está buscando conocimiento, de hecho de esa necesidad fue que nació PsychoFreedom, dar conocimiento científico a las personas para que mejoren su vida y para que puedan contribuir a esa clase de orientaciones que parecen muy innovadoras, pero realmente están basadas en estudios antropológicos muy antiguos que demuestran que es la mejor forma de sobrevivir, dar el siguiente paso epigenético como especie. Y empezar a vivir en paz, ¿no? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quisiera vivir en paz? ¿Por qué no lo hacemos entre todos? Para empezar, que cuando la vida digna deje de ser un privilegio y si las cosas van a cambiar, tienen que ocurrir muchos cambios, pero todo eso es muy lento. Obviamente desde la epigenética entendemos que esos cambios se dan transgeneracionalmente. Es posible que en nuestro tiempo de vida aquí en la Tierra no podemos ver gran cosa, pero podemos dejar las semillas para un cambio mucho mejor en las siguientes generaciones por venir. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, si lo encuentran interesante, si tienen algún compañero que esté pendiente de la psicología comunitaria, envíenles el link de este video y de nuestro podcast que subimos el día de ayer a las 7 de la noche. Entonces, muchas gracias. Vía la psicología comunitaria y el cambio social. Bye there.